El jamón, tan típico todo el año, pero especialmente ahora en Navidades. Si estamos cortando un jamón en casa y lo hemos iniciado de la manera correcta, esto es, cortando por la babilla, con la pezuña hacia abajo, llegará un momento en que nos irá apareciendo el hueso de la cadera y también nos aparecerá el hueso del fémur, momento en el que ya hay que darle la vuelta al jamón. La mayoría de jamoneros que tenemos los comunes de los mortales, es decir, jamoneros baratos, cuando llega el momento de darle la vuelta, ¿qué es lo que ocurre? Que la parte de la babilla que ya la hemos comido no pincha en el clavo, con lo cual queda todo al aire. Si quieres ver cómo solucionar este problema, mira el siguiente vídeo. Los jamoneros que podemos encontrar en supermercado todos tienen un diseño parecido. Un pincho o clavo que sujeta la parte de arriba de la pezuña y otro por abajo con un hierro en forma de mariposa así abierta. Con lo cual van a presentar el mismo problema que el jamonero que tenía yo. De hecho es el mismo sistema. Si hacemos una búsqueda en Amazon para encontrar otro tipo de jamonero, vemos que los que tienen un precio más o menos asequible tienen un diseño similar. El pincho, la sujeción por arriba y todos se parecen. Aquí vemos que estos que son más caros ya levantan la parte de sujeción de abajo. Así es que vamos a ver cómo podemos solucionarlo nosotros de una manera sencilla. Quito el jamón para poder trabajar. Elijo una madera que me va a servir para elevar el pincho de abajo. Una vez ya hemos pasado el control gatuno, os dejo con el vídeo.
Una vez hemos hecho todo esto, llega el momento de la verdad. Ver si realmente funciona o no. Así es que vamos a colocarlo en el soporte jamonero y vamos a ver qué tal va. Hemos llegado al hueso del fémur, lo giramos y pinchamos ahora sí en la carne. Queda levantado el jamón. La verdad es que funciona muy bien. El invento eleva el jamón hacia arriba, con lo cual el hueso de la cadera ya no toca en la base y podemos cortar bien. E incluso podemos agarrar por la parte de madera que hemos puesto y nos sirve para cuando hay que hacer mucha fuerza, como aquí con la corteza. Me cago en la puta de oro. Bueno, jamonero resistente. Nos ha roto. Si te ha gustado el vídeo, espero que me des el like, te suscribas al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Felices fiestas!